Me siento más cómodo de pie y además necesito un poco de luz para seguir estos papeles. Lo que no quisiera es engañar al auditorio o decepcionarlo con lo que voy a exponer, porque lo que trato de desarrollar son cuatro cuadros que tienen como denominador común la palabra. Cuando se habla de educación últimamente y tantas leyes y tantos desarrollos y tanta crisis, falta hablar de lo fundamental. Y lo fundamental en educación son tres palabras: leer, escribir y calcular. Si una persona lee y sabe leer, escribe y sabe escribir, y calcula y sabe calcular, tiene ya todo ganado. Pero me temo que hay muchas teorías educativas y muchas formalidades, pero poca sustancia. Y así nos va. La relación entre el mundo y el hombre pasa siempre por la mediación de la palabra que es la voz que nombra la realidad que percibimos. ¿Os acordáis de la Biblia? In principio era el verbum, en el principio era la palabra. Y a la palabra se dedican los historiadores, los filósofos, los filólogos y sobre todo los poetas. Los historiadores intentan devolvernos las palabras de los hechos antiguos o de los modernos, como Agustín. Los filósofos intentan desentrañar el significado esencial de las palabras, hasta muchas veces retorcerlas. El filólogo intenta velar por la historia de la palabra y por su correcta preservación, mientras que el poeta busca la voz que dibuje experiencias, sentimientos, imaginación, emociones y vida. A mí, si se me diera a elegir, me quedaría con la palabra del poeta. Para mí es la mejor, la más elevada, la más pura. Pero hoy nos vamos a detener en cuatro ejemplos de palabras. El poder que tiene la palabra en un poeta, el poder que tiene la palabra en un contador de mitos, el poder que tiene en un historiador y el poder que tiene en un novelista. Yo no sé si es el momento de recitar una poesía, pero ¿cuándo va a ser el momento de que oigamos una buena poesía? Siempre, siempre y en todo lugar. Las palabras de los buenos poetas son las que mejor llegan a lo más íntimo de nuestro ser, porque fondo y forma van de la mano para conseguir que el mensaje llegue no solo a nuestra cabeza, sino a nuestros corazones. Garcilaso de la Vega, cuando murió su amada real o ideal, cantaba esto: corrientes aguas, puras, cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas, verde prado de fresca sombra lleno, aves que aquí sembráis vuestras querellas, yedra que por los árboles caminas, torciendo el paso por su verde seno. Yo me vi tan ajeno del grave mal que siento, que de puro contento con vuestra soledad me recreaba, donde con dulce sueño reposaba o con el pensamiento discurría, por donde no hallaba sino memorias llenas de alegría. Esto lo aprenden los niños en bachillerato, pero se quedan solo en el análisis gramatical, el análisis métrico, el análisis literario. Lo cierto es que el pastor nemoroso, Garcilaso de la Vega, llora a su amada Elisa, que era Isabel Freire, muerta en un parto en 1533. El filólogo de oficio, yo por ejemplo, se limitaría a citar al Brosense, que encontró que se había inspirado Garcilaso en Petrarca. Y el filólogo, yo aludiría, digo porque soy filólogo, no porque deba hacerlo, me empeñaría en citar las ediciones de Fernando de Herrera, de Elías Ribes
o las escolares de Valentín Núñez y de Alsina. Pero leyendo comentarios de esta poesía, en ninguno, yo que no quiero aquí ser filólogo, sino persona que escucha a la poesía, no encuentro ningún comentario que se hable de poesía, de pura poesía, en esta estancia de 14 versos endecasílabos y heptasílabos con rima consonante, para quienes me puedan seguir. Los primeros 6 versos de lo que he leído constituyen un buen ejemplo de locus amoenus, de paisaje ideal. El tópico del paisaje ideal que remonta a Homero, porque la historia y la literatura no nace hace 30 años, ni 40, ni 5, sino hace muchos, muchos siglos. En esta poesía, Garcilaso enumera imágenes, evocaciones, metáforas verso a verso. Alude a las aguas que fluyen límpidas, claras, cristalinas, a los árboles que como personas se reflejan en las aguas. Alude al prado, lugar de temperatura ideal para retozar, a las aves que esparcen como en la siembra sus trinos quejumbrosos, y alude a la hiedra que asciende por la senda de los árboles, abrazando en su tronco como un amante se enlaza al pecho de su amada. El marco es de serena, de tranquila felicidad, en un rincón idílico de la naturaleza, en una escena de muerte. Pero ahí se quiere consolar el poeta, porque los desgraciados en amores, o porque una amada haya muerto, o porque una amada haya abandonado a un amante, o porque no le corresponda a su amor, esos enamorados desgraciados se retiran como Garcilaso de la Vega a la soledad de la naturaleza para cantar y ahogar allí sus penas de amor. Aquí, en esa poesía, en ese marco idílico, el enamorado, el yo del verso 7, desesperado por la muerte de su amada, encuentra alivio a su enfermedad, la llama él grave mal, a su enfermedad, que era la peor de todas, el mal de amores. Encuentra alivio en la naturaleza que ha descrito en los versos precedentes. Allí, en ese lugar ideal a que aludíamos, disfrutaba con la soledad del paisaje. Allí, en esa atmósfera idílica, podía conciliar ya dulcemente el sueño, porque allí, sobre la frescura de un prado fértil, podía echar a volar su imaginación para buscar los recuerdos de su amada, que solo le traían felicidad. Y él estaba viviendo el pasado en ese presente idílico. Naturaleza de ensueño, como la de no pocos rincones de Andalucía o Extremadura, pura. Me recordaba viniendo el puerto del Calatraveño y antes la frondosidad, la verdura. Esa naturaleza, frente al yo, el de los muchos enamorados que sufren por ausencia y solo encuentran consuelo en la soledad de la naturaleza. Si ahora volvemos a recitar, sin prisa como estamos aquí, sin agobios de ningún tipo, sin preocupaciones, sin desviaciones ni análisis académicos o profesionales, solo por el placer de escuchar a un poeta, tal vez podamos disfrutar 2 minutos de la pura palabra poética, repitiendo: corrientes aguas puras cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas, verde prado de fresca sombra lleno, aves que aquí sembráis vuestras querellas, hiedra que por los árboles camina, torciendo el paso por su verde seno. Yo me vi tan ajeno del grave mal que siento, que de puro contento con vuestra soledad me recreaba, donde con dulce sueño reposaba, o con el pensamiento discurría, por donde no hallaba sino memorias llenas de alegría. ¿Quién puede resistirse al placer de la palabra y al gusto por escuchar una poesía pura? Primer cuadro. ¿Veis el poder de la poesía? Simplemente oírla, simplemente disfrutarla.
Segundo cuadro, un cuento mitológico. Tenemos que adaptarnos, pasar de uno a otro como si esto fuera un precipicio detrás de otro, pero en la palabra, en la enseñanza, en la educación hay riesgo y hay esfuerzo y hay trabajo también. Un cuento muy antiguo. Mirad lo que dice un poeta de hace ya más de 2000 años, mi querido Ovidio. El tono es diferente. Allí llegó el dios Júpiter, bajo aspecto mortal, y acompañando a su padre Júpiter, su hijo Mercurio. A 1000 casas se acercaron pidiendo un lugar para pasar la noche. 1000 casas echaron los cerrojos. Sin embargo, una los acogió, pequeña, cubierta de paja y de cañas del pantano. La piadosa anciana Baucis y Filemón, de la misma edad, habían pasado juntos en aquella cabaña sus años de juventud. En aquella cabaña envejecieron y, reconociendo su pobreza y soportándola con serenidad, la hicieron más llevadera. Preguntar allí, en esa casa, por amos o criados, no servía de nada. Ellos dos eran la casa entera. Ellos dos eran los mismos para mandar y para obedecer. Así que cuando los dioses llegaron a la humilde morada y agachando la cabeza entraron por una puerta baja, el anciano les solicitó que aliviaran sus miembros, ofreciéndoles un asiento. Baucis, diligente, echó un vasto cojín sobre él. Luego remueve las tibias cenizas del hogar, aviva el fuego de la víspera, lo alimenta con hojas y cortezas secas y sopla con su aliento de anciana hasta que brota la llama. Bajó del techo leña partida y rama seca, las hizo trozos más pequeños y las acercó a un pequeño caldero de bronce. Arranca unas hojas de col que su esposo había traído del bien regado huerto. Luego, con una horca de 2 dientes, descuelga el anciano de una negra viga un pedazo de cerdo renegrido guardado largo tiempo, del que corta un pequeño trozo de tocino y lo cuece en agua hirviendo para ablandarlo. Trae una mesa la anciana, remangada y temblorosa, pero la tercera pata de la mesa era más corta. Un trozo de teja la iguala a las otras. La calzan con ella y le quitan la inclinación. Con verde menta limpia la mesa ya equilibrada. Pero, mientras tanto, ocurre algo. Notan que una vasija se llena espontáneamente y el vino crece por sí mismo. Asombrados ante lo nunca visto, se llenan de temor y, vueltas las palmas hacia arriba, formulan sus preces, sus ruegos, Baucis y medroso Filemón, y piden perdón por la comida y por su falta de preparativos. Los divinos Júpiter y Mercurio dijeron: dioses somos, y vuestros vecinos, por su impiedad, recibirán merecido castigo. A vosotros se os concederá quedar inmunes a esta desgracia. Solo os pedimos que dejéis vuestra casa, nos acompañéis en nuestro camino y vengáis con nosotros a lo alto del monte. Los dos obedecen. Estaban de la cima a la distancia que suele recorrer un tiro de flecha. Volvieron los ojos y ven las demás casas sumergidas en la laguna. Solo queda la suya. Y mientras admiran de lo sucedido, mientras lamentan la suerte de sus vecinos, aquella vieja choza, pequeña incluso para sus 2 dueños, se convierte en un grandioso templo. Las columnas han sustituido a los postes bifurcados. La paja de la techumbre amarillea y parece un techo de oro. Las puertas aparecen cinceladas y el suelo se recubre de mármoles. Entonces, tales frases dejó salir el Saturnio Júpiter de su boca serena. Decidme, anciano justo y esposa digna de un esposo justo, ¿cuáles son vuestros deseos? Cambiando unas pocas palabras con Baucis, Filemón
reveló a los dioses el común acuerdo. Solo pidieron esto: pedimos ser sacerdotes y custodiar vuestro templo, y puesto que hemos vivido en concordia, que una misma hora nos lleve a los dos, y que no tenga yo que contemplar la pira de mi esposa, ni tenga ella que ocuparse de mi entierro. Sus peticiones fueron atendidas, ejercieron la custodia del templo mientras les fue concedida la vida, y los dos fallecieron el mismo día, a la misma hora, al mismo segundo. La historia de Ovidio, que acabo de leer, presenta desde luego hechos que no son novedosos. El diluvio universal conocido por la Biblia, la historia de Deucalión y Pirra, Sodoma y Gomorra, y el tema de la hospitalidad. Solo esta hospitalidad era un bien muy preciado en la antigüedad. En Roma, ser huésped, era una palabra sagrada. Y solo bastaba la palabra para que el huésped se sintiera como en su casa o mejor que en su casa. Cuando venía, por ejemplo, un amigo de la Galia a Roma, o de Asia, o de Hispania, o de donde fuera, ¿no? Pero a ello añade Ovidio un canto al amor ideal de una pareja bien avenida y con igualdad de género. Fijaros lo que dice, tan moderno como ahora se dice esto de la igualdad de género. Preguntar allí por amos o criados no sirve de nada. Ellos dos son la casa entera, los mismos a mandar y a obedecer. Y también destaca, evidentemente se habrán dado cuenta, la dimensión moral de la fábula en sintonía con el ideal antiguo de la sencillez autosuficiente y la huida de todo lo superfluo e innecesario. Cómo describe las chozas, cómo describe los utensilios, con qué sencillez atendieron, pero con todo lo que tenían, atendieron Filemón y Baucis a Júpiter y Mercurio. Y es que es cierto que el hombre, todo hombre tiende, y es normal, a conseguir lo que es placentero, pero se olvida de que el verdadero placer no está en poseer y atesorar, sino en disfrutar de la vida con el menor sufrimiento posible, de todo tipo. Confieso que me seduce más el ideal epicúreo que el estoico, y no encuentro mejor escala de placeres que la que predicó el mismo Epicuro y su apóstol Lucrecio en Roma. Y esto le hace mucha gracia a los alumnos cuando se los explico. Decía Epicuro que en la vida hay 3 tipos de placeres. 1, los placeres naturales y necesarios, sin los cuales no hay nada que hacer. Las necesidades físicas básicas: alimentarse, calmar la sed, está el abrigo, la casa y el sentido de la seguridad. Son los placeres naturales y necesarios. 2, hay placeres que son naturales y no necesarios, aunque parezca que son necesarios, pero no son estrictamente necesarios, como la conversación amena, la gratificación sexual, las artes y la cultura. Y bien que pueden vivir gente sin cultura y analfabetos. Digo sobre todo los analfabetos funcionales, que no son los analfabetos que no han tenido ocasión de estudiar. Y 3, los no naturales, los placeres no naturales y no necesarios, que son los que hay que desechar. Y los filósofos, Epicuro los rechaza completamente por superfluos. Y esos placeres no naturales y no necesarios son la fama, el prestigio, el poder político y el poder económico. Y decimos que se han inventado cosas ahora. La fábula de Filemón y Baucis nos enseña, pues, que no debemos pasar nunca al tercer grupo de placeres, so pena de recibir un justo castigo, aunque no se sepa ni dónde ni cuándo, pero vendrá. Una vida como la actual, dirigida por poderes financieros, invisibles, crueles y despiadados, no merece sino nuestro rechazo y desprecio,
porque aleja al hombre de sus deseos más primarios e indispensables, de los deseos de Filemón y Baucis, que son comer, cobijarse y construir un mundo sencillo y solidario. El tercer cuadro, cambiamos otra vez radicalmente. Nos precipitamos con riesgo a otro cuadro. Pasa por Ginés de Sepúlveda. ¿Cómo no hablar? Entre otras cosas porque estamos cerca de Pozo Blanco y yo ahí no me meto en la relación. En segundo lugar, porque hay 3 amigos míos aquí de Pozo Blanco que están deseando ir a uno que participó en una empresa que hay que admitirse, sea de donde sea, una empresa maravillosa como fue la publicación de la obra completa de Ginés de Sepúlveda, y solo el ímpetu y la paciencia que tuvieron con los filólogos e historiadores, solo su paciencia pudo lograr que la empresa llegara a buen término. Gracias, amigos, por venir. Ginés de Sepúlveda no fue testigo, no estuvo, me decía Pura, ¿es que Ginés de Sepúlveda estuvo en América? No. No fue testigo de las conquistas de Hernán Cortés. Es más, su obra, escrita en latín, Historia del Nuevo Mundo, se basa en las relaciones de Fernández de Oviedo, de Pedro Martínez de Anglería, de Francisco López de Gómara y del mismo Cortés en sus cartas de relaciones. La Historia del Nuevo Mundo de Ginés de Sepúlveda, como cronista del emperador Carlos V, era la crónica de unos españoles que actuaban en el Nuevo Mundo, y era otra época, no se olvide, en nombre de los reyes de España, para propagar la religión cristiana y para algo más. Es la historia del cronista oficial de Carlos V, y me atrevería a sostener que la crónica de Ginés pretende incluso ser más objetiva que las demás. Al fin y al cabo, la carta de relaciones de Hernán Cortés era justificación de todo lo que había hecho, como Julio César, cuando escribe la Guerra de las Galias, justifica todo lo que él había hecho en las Galias ante el Senado romano. Pues tenía que justificarlo ante el rey Carlos V. Y creo que algunas veces se olvida que Ginés de Sepúlveda no elude denuncias de los abusos cometidos por los españoles y puntualiza el pronunciamiento de Cortés en Veracruz, o critica la actuación de Pedro de Alvarado en México en ausencia de Cortés. Eso se olvida, solo nos quedamos con el conservador Ginés de Sepúlveda frente al progresista Bartolomé de las Casas, y sobre eso otros expertos saben más que yo. Pero lo que a Ginés de Sepúlveda le interesaba como buen humanista era dejar un relato que trascendiera su época y cautivara no solo por su contenido, sino por estar escrita en un latín impecable, digno del más puro estilo de César o de Tito Livio. Y leyendo la historia de Ginés de Sepúlveda, la historia del Nuevo Mundo, de Orbe Novo, hay momentos en que Ginés alcanza registros inolvidables. Uno de ellos ocurre cuando narra la salida precipitada de los españoles de México, capital, el 30 de junio de 1520, y la subsiguiente derrota en la famosa batalla de Otumba, el 7 de julio de 1520. Después de la llamada Noche Triste, muchos españoles aconsejaron a Cortés la retirada a Veracruz y esperar allí refuerzos, que desistiera de conquistar México, que ya vendrían refuerzos y habría mejor tiempo para volver. Cortés tildó tal reacción de cobarde, además de peligrosa, con palabras muy duras. Así que convocó una asamblea y, recordando a Aníbal, que ahora se me ha venido a la cabeza, no quiso cometer el mismo error que cometió Aníbal en el año 215 a.C. Aníbal había derrotado a los romanos en Trebia, Tesino, Trasimeno y Cannas. Los había dejado noqueados. El gran ejército romano, vencido, casi destrozado
por Aníbal, que se había curtido en Hispania previamente, había fundado Cartagena con su padre, y Barcelona, y había dominado toda la Hispania de entonces. Había atravesado los Alpes con los elefantes, que todos recordamos, y había llegado hasta las puertas de Roma. Y cuando está a punto de conquistar Roma, decide que su ejército estaba muy cansado, que ya habían arrostrado mucho sufrimiento, y que lo mejor era retirarse, dar un rodeo a Roma, y retirarse al sur, a la bahía de Nápoles, descansar, que los hombres se rehicieran, reclutar a más soldados y dar el golpe definitivo a Roma. Pero no sabía que Roma era invencible en aquella época, porque tenía un carácter férreo e indomable, y le dio tiempo a los romanos a recapacitar, a rehacerse y a cambiar de táctica. Y cuando quiso volver a Roma y enfrentarse a los romanos en batalla abierta, pues Escipión lo eludió continuamente, no se enfrentó a él sino en guerrillas, lo desgastó, lo desesperó, y Aníbal no pisó las calles de Roma, sino que se retiró al norte de África, a Cartago. Y allí, cuando ya los romanos estaban bien pertrechados y bien rehechos, recibió el último golpe el año 202 en la batalla de Zama. Error por retirarse cuando no debió haberlo hecho, sino apuntalar la victoria. Por eso Maarba, su general más querido, cuando se dio cuenta de la mala jugada, le dijo aquello: "Skis Hannibal, Winker skis, Victoria utinesquis". Sabes vencer, Aníbal, pero no sabes explotar la victoria. Eso en los ejércitos, por lo menos cuando yo hacía la mili, se estudiaba que no solamente hay que vencer, sino que hay que explotar la victoria. Eso también ocurre en la vida. De modo que Cortés, en la retirada, reúne al ejército y utiliza su palabra. Hernán Cortés convoca una asamblea y utiliza su palabra para ver qué pasaba y para, por supuesto, reconducir la situación e impedir que el ejército se amotinara y se retiraran a Veracruz, cuando Cortés lo que quería era conquistar México. Y estas son las palabras en español, él lo escribió lógicamente en latín. Dice: en muchos lugares, palabras de Cortés en boca de Ginés de Sepúlveda, en muchos lugares y en medio de grandes peligros, había tenido yo la enorme alegría, camaradas, fijaros cómo le llama a los soldados, de comprobar vuestro valor y firmeza, y había observado gustoso que vosotros siempre aspiráis a cosas grandes, pero sobre todo a una gloria que traiga aparejado el honor. A menudo os había felicitado por las brillantes victorias conseguidas con ese talante, cada vez que en medio de la general admiración rematabais combates con el mayor éxito, desbaratando grandes ejércitos con un pequeño pelotón de soldados. Fijaros que empieza en este exordio, no empieza criticando y zurrando a los soldados, sino dándole moral. Es una captatio benevolentia, a captar la atención de ellos. Ahora, una gran tristeza ha embargado mi ánimo al observar que la disposición de algunos de vosotros ha cambiado tanto que parece dejarse llevar por la más notoria volubilidad y obcecación y tomar decisiones que no cuadran a hombres bravos y que están colmadas no ya de deshonor, sino incluso de riesgo, poniendo sus miras en una huida vergonzante y perniciosa. Porque ¿qué otra cosa se puede decir del hecho de que unos hombres desistan del proyecto más grande y más hermoso para guarecerse en los escondrijos costeros y en los bastiones de la nueva colonia, sino que huyen de forma no ya vergonzante, sino incluso peligrosa, sin haber culminado las grandes empresas a que se habían comprometido y habían ya intentado? Y no ignoro, continúa Cortés a sus soldados, y no ignoro, por otra parte, que huir no siempre es vergonzante y que en ocasiones incluso es digno de aplauso, como él había hecho.
como por ejemplo cuando alguien obligado por la necesidad pone a resguardo su persona y sus hombres de un peligro inminente y seguro y se reserva para mejor ocasión porque así lo exige el interés del Estado. Ahora bien, el que unos hombres embargados por el miedo y sin que necesidad alguna así lo aconseje se den temerariamente a la huida, siempre ha sido tenido como algo enormemente vergonzoso y para algunos incluso fue su perdición. Nosotros mismos hemos salido hace poco de México a escondidas y precipitadamente, de tal forma que esa partida tiene toda la apariencia de una huida. Pero al recordar aquel peligro, aquella especie de temporal, debe servirnos de gran consuelo el saber que aquella salida y retirada no entrañaron ninguna vergüenza, nada que en justicia se nos pueda reprochar si nos tocan jueces justos. Porque nosotros cedimos a las circunstancias y a la necesidad, algo a lo que nadie en su sano juicio suele oponerse, a lo que nadie hizo frente sin su propio perjuicio, pues nos veíamos agobiados por la falta de grano y de forraje. Cedimos a una inacabable muchedumbre de enemigos que nos plantaban cara, tenacidad y denuedo, y en su propia tierra, y nos enfrentaban desde el agua, desde el suelo, desde lugares elevados, a los cuales no podíamos hacer frente por nuestro corto número de hombres y por nuestra desventaja estratégica. Pero cedimos de tal forma que en un momento de tanto apuro, viéndonos hostigados durante nuestra retirada a lo largo de toda la marcha y desde todos los frentes, nada sin embargo cometimos que pudiera parecer indigno de nosotros o del nombre de españoles. Así pues, tras pasar muchas fatigas y habiendo salido con resolución de grandes peligros, con pocas bajas entre nuestros hombres, hemos llegado a la región amiga de los tlaxcalanos, que nos han acogido de la manera más amigable y nos han aliviado generosamente con todo lo necesario, de forma que no solo atajaron nuestros males presentes, sino que además, salvo que estemos completamente locos, han reconfortado nuestros ánimos con las mejores esperanzas al ofrecernos todas sus fuerzas y todo su potencial para vengar y someter a nuestros enemigos comunes. Y siendo esto así, algunos de vosotros, no obstante, han llegado, según veo, a tal grado de obcecación que creen que hay que sopesar si nos conviene quedarnos o retirarnos a la colonia, como si fuera algo susceptible de decisión y no más bien algo forzoso, si lo que queremos es salvarnos, al aprovechar la alianza, apoyo y refuerzo de los tlaxcalanos y reemprender la guerra contra los mexicanos. Continúa dando argumentos y termina el discurso con la clásica peroratio, con el epílogo fuerte, de gran impacto. Despertad, pues, camaradas, recobrad el ánimo y reconoced vuestra causa y fortuna, porque Dios, que os ha salvado en medio de grandes peligros, al mismo tiempo no solo pone a vuestro alcance grandes e inesperados recursos para dar el mejor remate a vuestra empresa, sino que además os impone la obligación de actuar con piedad y valentía. Y así, desterrando todo temor y vacilación, no penséis más en la vergonzante y peligrosa retirada, huida mejor dicho, sino en esa guerra piadosa que ha de traernos la salvación y que nos abre las puertas de enormes riquezas, de grandes imperios y de una gran gloria. Pues este discurso y otros muchos clásicos deberían aprenderlo esos políticos que hablan delante de una tribuna sin saber lo que hablan y sobre todo sin saber cómo hablan. Y solo nos atrae aquel que es consecuente, hila bien, habla bien y tiene contenido, porque no basta la palabra, la forma, sino que es necesario el contenido de lo que se dice. En los discursos, naturalmente, donde la vinculación de la historiografía con la oratoria se hace más patente,
Además, estos discursos eran ocasión excelente para la exhibición de sus habilidades oratorias, de su capacidad argumentativa, que es lo que hay que hacer hoy día, el argumento, la persuasión, de su manejo del lenguaje e incluso de su adorno con la figura llamada retórica. Estas piezas permitían, en definitiva, a Ginés de Sepúlveda distinguir la obra histórica del rango literario de la mera relación de hechos. Y es la diferencia que hay entre el gran estilo de Ginés de Sepúlveda y los cronistas de India. No me voy a detener a analizar, porque eso es cuestión de hacerlo en clase, de las partes del discurso, porque todo estaba minuciosamente estudiado: el exordio, la tractatio, los argumentos útiles, honestos, peligrosos, religiosos, y el final, la peroratio, el consejo, la soflama final. Y eso lo hacían porque dominaban la palabra, porque creían en el poder de la palabra. ¿Y qué pasó tras este discurso? ¿Se fueron los españoles corriendo a Veracruz, allí a solazarse en las playas? No. Tras este discurso arenga de Cortés, los soldados cambiaron de opinión y de moral y acabaron conquistando México un año después, el 13 de agosto de 1521. Por el poder de la palabra, bueno, algo ayudaría, que tampoco vamos a exagerar. Y por último, al cuarto, permitidme, precipicio, pero este ya es más bajito porque estamos terminando, un relato muy breve, pero muy emotivo. Hace tiempo cayó en mis manos un breve relato, para que vean también el poder de la palabra escrita cuando uno lee una buena novela. Un breve relato de Miguel Delibes. Nació en 1920 y murió en 2010. El relato se llama, el librito pequeñito, Señora de rojo sobre fondo gris. Lo escribió en 1993. Y yo voy a resaltar este pasaje, que están en las páginas 72-73 de este maravilloso regalo, que es regalo de la cultura, este libro. Dice: en esos días se acostumbró a vivir con un vaso de agua en la mano. Para quien ignorase el contenido del vaso, su apariencia era la de una bebedora impenitente. Iba de un lado a otro con él en alto. Le ponía hielo, y cada vez que conversábamos, entre frase y frase, bebía un pequeño sorbo como un conferenciante a quien se le secara la lengua. Lo curioso es que adoptara estos hábitos naturalmente, sin relacionarlos para nada con su enfermedad. En las sobremesas solíamos sentarnos frente a frente y charlábamos. Yo seguía en el yermo, ido, y estas pláticas me serenaban un poco. Asentía cuando ella me preguntaba si bajaban los ángeles, si yo tenía inspiración. Engañándola a sabiendas, era pintor y dejó de pintar. Ella también intentaba engañarme, diciéndome que se encontraba algo mejor que la víspera. En aquellas sobremesas empleábamos palabras ambiguas, solapadas. Ninguno de los dos éramos sinceros, pero lo fingíamos y ambos aceptábamos de antemano la simulación. Pero las más de las veces callábamos. Nos bastaba mirarnos y sabernos. Nada importaban los silencios, el tedio de las primeras horas de la tarde. Estábamos juntos y era suficiente. Cuando ella se fue, todavía lo vi más claro. Aquellas sobremesas sin palabras, aquellas miradas sin proyecto, sin esperar grandes cosas de la vida, eran sencillamente la felicidad. Miguel Delibes estaba rindiendo un homenaje póstumo a su esposa Ángeles de Castro, fallecida en 1974 a los 48 años, con este librito lleno de ternura y de encanto. De ella dice en otra página que era una mujer
que con su sola presencia aligeraba la pesadumbre de vivir. Yo no creo que se pueda decir algo más hermoso de una mujer. Su estilo, el de Delibes, sencillo en la construcción, aparentemente sencillo, rico en el léxico y claro en el discurso narrativo, me han embaucado desde entonces. Este estilo sencillo, claro, directo de Delibes y sonoro se percibe en ese epifonema o remate del párrafo que leí. Cuando ella se fue todavía lo vi más claro. Aquella sobremesa sin palabras, 11 sílabas. Aquellas miradas sin proyecto, 10 sílabas. Sin esperar grandes cosas de la vida, 12 sílabas. Eran sencillamente la felicidad. Tiene hasta ritmo, otras 12 sílabas. El dominio de la palabra, tanto oral como escrita, añade un plus de calidad a esos estudiantes que no saben qué hacer, o a esos profesionales que no saben cómo enseñar, a esos políticos que no saben cómo hablar, y a todos nosotros. Hoy cualquiera despliega habilidades en las nuevas tecnologías, y está muy bien. ¿Yo le voy a dar lección a mis alumnos de nuevas tecnologías? No. ¿De cómo funciona una tablet? No. ¿De cómo funciona el último móvil? No. Pero sí le puedo enseñar a expresarse un poquito mejor, a tener más corazón, a saber que la vida no es tan fácil y otras cosas. No es suficiente las nuevas tecnologías, ni incluso es suficiente saber muchos idiomas, que es necesario, sino que es necesario la creación de ideas y su aplicación correspondiente. Para ello, para tener ideas, para crear ideas tan fundamentales en la vida, se necesita estar dotado de un gran bagaje en lo fundamental, y lo fundamental es la lengua y el pensamiento. Son las herramientas indispensables para conseguir todo lo que la mente se proponga. Habrá radio, claro, habrá televisión, claro, y existirán los medios audiovisuales, y existirán las redes sociales que están todavía en pañales, pero nadie podrá acabar con el don más preciado que tiene el hombre, la palabra, como lo recuerda un gran poeta. Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los ojos para desgarrármelos, me queda la palabra. Gracias.